Bien, hermanos, vamos a compartir la palabra de nuestro Señor. Acompáñenme, por favor, a Éxodo capítulo 20. Vamos a leer los primeros 17 versículos. Éxodo 20 del 1 al 17. Yo he titulado a este mensaje Ley, gracia o fastidio de Dios. Y no quiero faltarle respeto, obviamente, a la ley de Dios con este título, pero lo que sí quiero es que analicemos en realidad qué es la ley para nosotros. Leemos Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Dice así: Y habló Dios todas estas cosas diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias a usted por bendecirnos. Hoy queremos escuchar atentamente su palabra y rogarle que su Espíritu hoy abra nuestro entendimiento, que podamos comprender las Escrituras. Señor, hable a nuestro corazón y guíenos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lima estas últimas semanas, o creo que ya llevamos como un mes, está implementando esta cuestión de el pico y placa. Esta cuestión que para algunos no ha sido nada popular, ha sido caído como un balde de agua fría. A algunos sectores de la sociedad no les gusta esta medida. Y evidencia de ese disgusto de sentir esta medida como algo innecesario o de repente torpe, pues se mostró el último día de la Marcha Blanca. Usted sabe que la Municipalidad de Lima dio 15 días para que se pudiera implementar este sistema, pero en esos 15 días no aplicó multa. A eso se le llama Marcha Blanca. El último día de la Marcha Blanca, todos los medios de comunicación reportaban que nadie le hizo caso al pico y placa. Como era el último día que no iba a haber multas, pues todo el mundo se metió por donde les dio la gana. Y esto se muestra, hermanos, que la gente tiene un fastidio hacia esta ley, llamémoslo así, hacia esta ordenanza. Y lo curioso es que muchos tienen ese mismo tipo de fastidio hacia la ley de Dios. Ven la ley de Dios y se preguntan,
¿Y por qué yo tengo que obedecer a Dios? ¿Por qué tengo que hacerle caso? Sienten más bien que la obediencia no es otra cosa que una imposición, que se ven obligados a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y es más, muchas personas en el mundo piensan igual y te dicen, ¿y por qué les obligan a? ¿Por qué tienen que hacer esto? Muchas personas lo que ven en la ley de Dios es una restricción total. Y no la soportan justamente por eso. Pero, ¿cuál es la manera correcta que nosotros deberíamos apreciar la ley de Dios? ¿Cómo nosotros deberíamos verla? ¿Cuál debería ser la motivación correcta que debe movernos a la obediencia a Dios? ¿Qué debería haber en el corazón de un cristiano verdadero frente a la ley de Dios? Hoy, hermanos, mi deseo es que al terminar este mensaje, usted pueda salir de este lugar con el firme deseo de obedecerle, porque ha entendido correctamente lo que es la ley para nuestra vida. Sí le adelanto que la ley no es un fastidio. Para responder la pregunta del título, no es un fastidio, la ley de Dios. Llegamos a esta sección del libro de Éxodo, la sección de los 10 mandamientos, y es el inicio donde Dios va a dar la ley al pueblo. La ley de Dios no solamente son 10 mandamientos. Se calcula, se han hecho cálculos que son alrededor de 613 mandamientos que Dios da a su pueblo. Pero los 10 mandamientos tenemos un gran resumen de ellos, por decirlo así, porque en los 10 mandamientos se abarca básicamente todas las áreas de la vida del ser humano. Se abarca sus pensamientos, se abarca sus obras, se abarca su palabra en cuanto a su relación para con Dios y para con su prójimo. Los 10 mandamientos son muy completos en ese sentido. Recordemos que Israel ha estado 3 días santificándose al pie del monte Sinaí. En el monte Sinaí, ¿quién está? Dios. Lo vimos la semana pasada, cómo ese monte humeaba por la presencia de Dios. Ahora el Señor va a hablar directamente con ellos. Y esto es bien interesante, porque ninguno de los otros mandamientos, de los 603 mandamientos restantes, ninguno de ellos llegó a oídos de Israel de boca del mismo Dios. Pero ellos sí escucharon de la boca de Dios los 10 mandamientos. Solo los demás mandamientos llegaron por medio de Moisés. Dios le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba al pueblo. Ellos pidieron eso, más adelante lo vamos a ver la próxima semana. Ellos le dijeron que Dios ya no vuelva a hablar con nosotros, por favor, porque vamos a morir acá. Pero los 10 mandamientos Dios se los habló directamente a su pueblo. Así que, hermanos, vamos a estudiar, y antes de estudiar los 10 mandamientos, porque esto nos va a llevar 2 semanas más aparte de hoy, vamos a estar estudiando hoy en primer lugar cuál es este contexto y qué es lo que debe significar los 10 mandamientos para el hombre. Y para eso básicamente nos vamos a quedar con los versículos 1 y 2, donde en estos versículos el Señor le va a mostrar a Israel cuál debe ser la motivación por la cual obedecerle. Y el punto número 1 es justamente por quién es Dios. Debemos obedecer a Dios por quién es Dios, básicamente. Versículo 1 comienza diciendo: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí tenemos 2 cosas que Dios está diciendo. En primer lugar, ¿quién es Él? Y en segundo lugar, ¿qué ha hecho Él? En este primer punto vamos a ver quién es Él. Según el versículo 2, ¿quién es Dios? Jehová, ¿qué más? Tu Dios. Jehová, tu
Dios. Antes de que ellos escucharan la ley de Dios, lo primero que el Señor le dice al pueblo de Israel es: yo soy Jehová tu Dios. Él está afirmando su identidad y también, como vamos a ver en el segundo punto, está afirmando la obra que el Señor ha hecho. Primero Él se identifica como Jehová. Y comencemos con esta palabra. Jehová o Yahvé o Yahweh o el tetragramatón, ¿se acuerda que explicamos esto cuando estuvimos estudiando el episodio de la zarza ardiendo en Éxodo 3? Que es el nombre que el Señor le dice a Moisés, cuando Moisés le dice: y cuando vaya, ¿a quién les digo que me ha enviado? Y él le dice: yo soy el que soy. Esta palabra yo soy en hebreo es el tetragramatón, una palabra que los judíos reservaban como muy santa, YHWH, que en español llegó a significar, o llegamos a mencionarla como Jehová, o como Yahvé, o como Yahweh, y que es el nombre que el Señor está tomando para sí mismo. Y este nombre lo que está representando es la naturaleza eterna de nuestro Dios. La zarza ardiendo ardía sin la necesidad de que la zarza se consumiera. Todos nosotros sabemos que cuando encendemos un fósforo, ese fósforo se va a mantener encendido entre tanto que haya fósforo que quemar. Cuando se termina la madera, se extingue la llama. La zarza ardiendo ardía, el fuego se sostenía, pero no necesitaba del combustible de la zarza. Y eso el Señor lo hizo así para mostrarle a Moisés que Él es el Dios eterno, el que no depende de absolutamente nada. De Él, Él no necesita absolutamente nada como nosotros. Si no fuera por el abrigo que tenemos, no digo que de repente una hipotermia, pero sí un buen resfriado. Si no fuera por la comida, si no fuera por el aire que respiramos, nosotros somos dependientes. Él no. Él no. Él es eterno. Él es inmutable. Él es autoexistente. Él se sostiene a sí mismo. Y cuando el Señor en el contexto de la ley, lo primero que le dice al pueblo de Israel, le dice: yo soy Jehová, el Dios eterno, es porque también la ley, al ser una expresión de su carácter, la ley de Dios también será eterna. Era necesario que el pueblo recordara que están delante de un Dios eterno, porque su ley es también eterna. Su ley no cambia. Su ley no es como la ley de los hombres, que a cada rato tenemos que estarle poniendo parches a la Constitución, a tal ley. Ahora quieren con esto del pico y placa, ya se dieron cuenta que de repente el horario no es el mejor, lo quieren correr. ¿Por qué? Porque el ser humano es imperfecto. Nuestras leyes son imperfectas, pero la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta. Esta ley no había llegado todavía a oídos del hombre. Israel todavía no la conocía, pero ciertamente, en cierta forma, la ley de Dios está impresa en todos los seres humanos. Muchas y muchas y muchas civilizaciones, más de la cuenta como para pensar que es casualidad, tienen básicamente una misma estructura en cuanto a las cosas que son permitidas y no permitidas. El asesinato, el adulterio, el robo, son conductas que se ven censuradas en demasiadas civilizaciones de la historia. Lo cual muestra que el Señor ha escrito una ley en nuestra conciencia. Pero nuestra conciencia está dañada por el pecado, por eso no es muy de fiar. No es muy de fiar, pero hay ahí una ley. Pero ahora el Señor está entregándoles
la ley. Recuerde que la ley Dios se la confió a su pueblo, nos dice Romanos capítulo 3. Esta ley es eterna, como hemos dicho. Sus principios nunca van a cambiar. Es cierto que hay ciertas cosas de la ley que tuvieron una aplicación en la cultura de la época de los judíos y podemos decir que esa ley era para ellos. Como por ejemplo el asunto de los sacrificios. Ellos vivían bajo este antiguo pacto en el cual si tú pecabas, ¿qué tenías que hacer? Buscar un cordero y el cordero iba a morir en tu lugar. Y eso está en la ley. Ahora pregunto, ¿y lo tenemos que hacer nosotros? No. ¿Y por qué no, pastor? Porque entonces la ley no es eterna. No. Es que sí es eterna, solamente que eso se cumplió en Cristo Jesús. Ese sacrificio se cumplió en Cristo Jesús. Nosotros entendemos entonces que la ley ceremonial fue cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero su ley moral continúa intacta hasta nuestras épocas. Lo que Dios llama malo en la ley hace más de 2000 años atrás, hace más de 13,500 años atrás, se sigue llamando malo aún en nuestros tiempos. Porque la ley es una expresión de la naturaleza de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, la ley es una expresión de la verdadera humanidad. En otras palabras, ¿quieres tú ser verdaderamente humano? Obedece la ley. ¿Por qué? ¿Recuerdas cómo fue creado Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Cuál era su relación con respecto a la voluntad de Dios? Inicialmente, ellos eran justos. Ellos nunca desobedecían, por lo menos hasta la caída del hombre. Ellos no fueron creados como pecadores. Ellos fueron creados en armonía perfecta con la palabra de Dios. Significa que Adán y Eva, antes de la caída, ellos eran humanos en el sentido más pleno de la palabra. Pero una vez que cayeron, se convirtieron más parecidos a las bestias que a los humanos. Porque las bestias hacen las cosas sin razonar, dejándose guiar por sus propias pasiones. Dios no los ha hecho ellos moralmente responsables a las bestias porque no tienen razonamiento como nosotros. Pero el pecado nos ha hecho como bestias. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos la ley de Dios y la ponemos por práctica, estamos siendo más humanos. Estamos siendo verdaderamente más humanos. Y mejor aún, nos estamos pareciendo más a Cristo. Dios quiere formar la imagen de Cristo en su pueblo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su palabra. Una persona que obedece la ley de Dios lleva y está mostrando que ha sido creada a la imagen de Dios. Ahora, lo segundo, no solamente Dios les muestra que Él es Jehová, el Dios eterno, sino que le dice que yo soy Jehová, tu Dios. Y esto es bien interesante porque hasta este momento lo que abunda en las escrituras es el término el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Sí, Dios se llamaba a sí mismo, yo soy el Dios de ellos, de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ahora ha entrado en un nuevo pacto con Israel. Ha entrado en un nuevo pacto y ahora ya no solamente va a ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que es el Dios de Israel. El Dios de Israel.
Y obviamente si Dios es el Dios de Israel, la obediencia de Israel, ¿a quién tiene que ser? A Dios. Es lo normal. Decir a Dios, el Dios de Israel, Israel estaba haciendo a Jehová su rey. Y obviamente tú tienes que obedecer las órdenes, las reglas, las normas, las leyes de la nación en la cual tú vives. Mientras yo estaba en Costa Rica, ¿tenía alguna obligación de obedecer las leyes peruanas? No. Perú podía decir lo que fuera, que yo no tenía obligación alguna. Pero una vez que yo vine a este país y que formé parte de este pueblo, yo ya estoy en la obligación. ¿Por qué? Porque estoy acá. Porque estoy acá. Este es mi pueblo. Y si este es mi pueblo, yo tengo que obedecer la ley de mi pueblo. Aquí tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es tu pueblo en realidad? ¿Cuál es tu pueblo? Porque para el pueblo de Dios la ley no es hacer lo que les da la gana. Para el pueblo de Dios la ley no es, sí, Dios dice eso, pero yo creo que tiene que ser así. No. Para el pueblo de Dios, la ley es la ley de Dios. Es una bendición que nosotros podamos decir, el Señor es mi Dios. Es una bendición que tú puedas hoy levantar los ojos y decir, Señor, yo soy tu pueblo. Pero eso que estamos diciendo nos tiene que llevar a nosotros a entender que no podemos entonces estar en otro lugar sino en la ley de Dios. No podemos simplemente omitirla o dejarla de lado. Ahora, lo segundo que el Señor le va a enseñar a su pueblo antes de darle su ley, no solamente es su identidad, sino que les va a hablar lo que hizo por ti, por su pueblo. El versículo 2 lo volvemos a leer. El Señor dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios quiere que Israel no se olvide, no solamente quién es Dios, sino lo que ha hecho por ti. ¿Por qué? Porque en sí mismo la ley es una respuesta a pertenecer al pueblo de Dios. No es una condición para entrar al pueblo de Dios. Hay algunas personas que piensan que en la medida en que yo sea obediente a Dios, en esa medida voy a ser cristiano. Así no funciona. Así no funciona. ¿Por qué razón? Porque si tú quisieras hacer eso, tú deberías tener una obediencia perfecta desde el día que naciste hasta el día de hoy. Y ponte a pensar, ¿cuántas veces has violado la ley de Dios? ¿Cuántas veces has violado la ley de Dios? No, hermano, la ley no es para entrar a ser parte del pueblo de Dios. El Señor les está diciendo, yo los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, primero vino la obra de redención, primero vino la obra de salvación y luego vino la ley. La ley no es para poder ser parte del pueblo de Dios. La ley es para que los de que son del pueblo de Dios sepan por dónde tienen que caminar. La ley no va a salvar a nadie. Ese nunca ha sido el propósito de la ley. La ley lo que nos ofrece, lo que nos enseña, es el camino que es agradable a los ojos de Dios, y que yo, en agradecimiento por haber sido liberado de donde estaba, voy a seguir. En otras palabras, la obediencia y el agradecimiento van de la mano. Van de la mano. El Señor le dice a Israel, yo soy
el que te sacó de la tierra de Egipto. No fue que Israel se escapó, no fue que Israel venció a Egipto, no fue que algún ejército entró en Egipto y rescató a Israel, no. Ni siquiera fue que los egipcios los echaron. Israel es libre, ¿por qué? Por la mano de Dios. Israel no debía olvidar esto. En el momento en que el pueblo de Dios se olvida de lo que Dios ha hecho por ellos, pierden el motivo de por qué deben obedecerle. Hermano, en el momento en que tú te olvides de lo que Dios ha hecho por ti, pierdes la principal razón por la cual tú debes obedecer a Dios. Dios no solamente había sacado a Israel de Egipto, es que inicialmente también Dios lo había introducido a Egipto. ¿Se acuerda? Al final de Génesis, cuando Jacob con toda su familia descendieron hacia Egipto. Con esto, hermanos, con esta entrada y con esta salida de Egipto, el Señor le está mostrando al pueblo suyo que Él tiene un propósito santo detrás de todas las cosas, que Él está al cuidado de su pueblo, Él está protegiéndolos. Todos los 430 años que estuvo Israel en Egipto, siempre fue cuidado. Ay, pero pastor, ¿cómo es posible si ellos vivieron calamidad y media? Eso no significa que Dios no los haya cuidado. Las malas circunstancias en nuestra vida no son sinónimo de descuidos de Dios. Son sinónimos de que el plan de Dios está trabajando y que nosotros no lo comprendemos, pero está trabajando. Dios nos cuida con amor y Dios nos cuida con ternura. Cuando Dios está entregando su ley, recordándole lo que hizo en Egipto, es para alargar ese legado de cuidado. Hermano, la ley te cuida. Nosotros vemos las leyes que ofrece nuestro gobierno y no las sentimos muchas veces como de muy buen, o sea, no son bien recibidas, ¿no? Subieron los impuestos. Lo de las bolsas plásticas, ahora tienes que llevar tu propia bolsa. Justo te acuerdas cuando llegas a la bodega. Muchas veces las leyes que ofrece el gobierno no son bien recibidas. Nuestro trato para con las leyes humanas es muy frío. Muy frío. Básicamente lo que le interesa al gobierno es que tú las acates, punto. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obedecer. Así es una obediencia ciega. No así la ley de Dios. La palabra ley que usamos para referirnos a la palabra de Dios, quizás es un término que no le hace justicia completamente a lo que quiere expresar. En hebreo se utiliza la palabra Torah. ¿Y sabe lo que es la Torah? La Torah no es una ley fría que se da un rey a su pueblo para que el pueblo obedezca y si no obedece pues viene el castigo. No es ese tipo de ley. Torah es lo que hace un padre con un hijo. Cuando se siente y por amor le dice: hijo, escúchame lo que voy a decirte. Esto es para tu bien. Hijo, escúchame. Te voy a decir cómo tienes que vivir tu vida. Te voy a decir cómo tienes que enfrentar esta situación. Pero tú de antemano, siendo el hijo, sabes que eso no es un mandamiento frío que te está dando el padre. El padre no te está diciendo: y vas a hacer así, así o así. No, sabes que su corazón está allí de por medio. Sabes que la intención que tiene el padre no es amargarte la vida, no es frustrarte, no es restringirte o ponerte trabas. Al contrario, lo que quiere el Padre en ese momento, ¿qué es? El bien de su hijo.
Porque el Padre sabe que hay caminos que si el Hijo toma por esos lugares, su fin es fin de muerte. Y Dios quiere, como un Padre amoroso, cuando nos da la ley, no es para fastidiarnos el alma, es porque Él está profundamente interesado en tu bienestar. Él está profundamente interesado en que te vaya bien, en que seas feliz. Ahora, cuando digo ser feliz, estoy hablando de la felicidad suprema, porque aún las aflicciones de este mundo, Dios las va a utilizar para nuestra felicidad el día que lleguemos al cielo. Ahí ya no habrá llanto, ni dolor, ni lágrima. Hermano, Dios quiere que nosotros sepamos que como Él liberó al pueblo de Israel de Egipto, a nosotros nos ha liberado del pecado, y a como cuidó a Israel a través de su ley, cómo nos cuida a nosotros a través de su ley. A través de su ley. Y es que la ley de Dios era la garantía para el pueblo de Dios de que iban a vivir en libertad. Bajo el antiguo pacto, la obediencia era sumamente importante. Ellos no entraron en el pacto por obediencia. Ellos entraron en el pacto por la gracia de Dios. Pero la permanencia en este pacto que Dios está haciendo con ellos dependía de la obediencia del pueblo. A tal punto que la historia de Israel nos marca que cuando Israel fue infiel a Dios, no una ni dos, durante cientos de años, finalmente se acabó la paciencia de Dios. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Lo sacó de la tierra prometida. Ellos salieron deportados, salieron exiliados por no obedecer la ley. Si escuchamos los mensajes de los profetas, ¿cuál fue el mensaje que tenían los profetas de la Biblia? No los de ahora. Los de ahora lo único que te dicen es dinero, éxito, dinero, éxito. Hermano, esos no son profetas. Los verdaderos profetas en la Biblia, ¿sabes cuál era su mensaje? Arrepiéntete porque estás violando la ley de Dios. El Señor te llama a que te vuelvas a Él. Y es que esa es la función de la ley, hermano, que tú te des cuenta cuando te estás saliendo del camino, cuando tú te estás pasando. Esta semana estaba viendo la noticia, quizás algunos vieron, de algún vivo por ahí que en el carril del Metropolitano se quiso pasar por el carril exclusivo. Usted sabe que el carril que tiene el Metropolitano, los carros no deben ir por ahí. Y entonces metió la mitad del carro en el carril del Metropolitano y la otra mitad en el carril normal. ¿Sabe lo que pasó? Ese carril está dividido por un murito. El carro terminó arriba y ya no se pudo mover más. Salirse del camino no es buena idea. La ley de Dios no se lleva a eso. Te ayuda a entender cuando te estás saliendo de ese camino, porque salirse del camino es peligroso. Salirse del camino va en contra de ti mismo. Algunos piensan, hermanos, que el pecado es la felicidad y la ley de Dios es como la restricción, como que Dios es un amargado que quiere que todos vivamos como en blanco y negro, amargadísimos. No, hermano, al contrario, lo que Dios está haciendo es evitar tu sufrimiento. La ley no restringe. Escucha lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 25. El apóstol Santiago dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
El concepto que tenemos en la Biblia de los primeros cristianos no es que la ley es aburrida, no es que la ley es un fastidio divino, es que la ley es libertad verdaderamente. Pero pastor, hay un montón de nos. ¿Te has dado cuenta? Ahora que hemos leído los 10 mandamientos, ¿cuántos comienzan con un no? Pero ponte a pensar, en realidad un mandamiento de no es más libre que un mandamiento de sí. ¿Cómo es eso, pastor? Te lo pongo así. Van dos hombres al médico. Y el médico le dice a uno, usted no coma ají. Y al otro le dice, usted solo coma frutas. ¿Cuál está más restringido? El segundo. Exactamente, el de las frutas. ¿Por qué? Porque el otro puede comer todo lo que le dé la gana. Lo único que no puede comer es ají. ¿El otro puede comer todo lo que le da la gana? No, solamente. Cuando Dios nos da mandamientos que comienzan con no, no nos está restringiendo. Al contrario, nos da más libertad todavía. Podemos hacer lo que nos dé la gana en este mundo, pero no debemos, ni hablando sobre nuestro prójimo, no debemos deshonrar a nuestros padres o a nuestras figuras de autoridad, no debemos matar a otras personas, no debemos adulterar, no debemos robar, no debemos mentir, no debemos codiciar. Fuera de eso, haz lo que quieras. Obviamente, todos los pecados están contenidos allí. Todo lo que queda fuera de eso debería ser justo y santo. ¿Me dejo entender, hermano? La ley en realidad es libertadora. Acompáñeme por un momento al Salmo 119 para que puedas ver cómo el salmista veía la ley de Dios. Salmo 119, que es la oda a la ley de Dios. No lo vamos a leer todo. Vamos a leer el versículo 45. 119, 45. El salmista dice, andaré en libertad porque hago lo que me da la gana. Andaré en libertad porque todo lo que quise hice. No. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. En otras palabras, Señor, yo soy libre en la medida que te hago caso a ti. Cuando te digan, ¿y ustedes tienen que obedecer toda la ley? No es un tienen que. Es que eso es verdaderamente vida. Más bien la pregunta sería, ¿y tú por qué no lo haces? ¿Y por qué tú no lo haces? ¿Sabe, hermano? La ley que estuvo vigente en los tiempos de Moisés está vigente para nuestros días. Muchas veces usted va a escuchar que la ley de Dios ya es obsoleta. No, ¿qué es eso? Que Dios dice que no fornicar. Los jóvenes tienen que ya, antes de casarse, mejor que prueben y que convivan. Y si no funciona, pues que se separen. Mejor todavía. ¿Eso escuchamos o no escuchamos? No, hermano, la ley de Dios no es una cuestión pasada. La ley de Dios no es una cuestión del ayer. O hay personas que dicen, yo ya soy cristiano. Cristo me redimió de la maldición de la ley. Por eso yo puedo vivir como me da la gana, porque yo ya no estoy bajo la maldición de la ley. Es que la ley no es una maldición. La ley es una bendición. Cuando se refiere a la maldición de la ley, se refiere al castigo que tú merecías por haber violado la ley. Castigo que en teoría Cristo lo llevó en lugar tuyo. Digo en teoría porque si tú tienes ese concepto de que puedes vivir como te da la gana, muy posiblemente todavía Cristo no es tu Salvador. Y por tanto déjame decirte, la maldición de la ley todavía descansa en ti. No, hermano,
La ley de Dios es el reflejo del carácter santo e inmutable de Dios y por tanto la ley nunca va a cambiar. En nuestros días vivimos en tiempos donde el hombre, la sociedad nos quiere imponer una forma de ver diferente la humanidad. La sociedad ha rebajado los estándares de Dios. Esta generación vive de una manera mucho más relajada que la generación anterior. Cosas que hacen los jóvenes hoy normalmente, pregúntenle a los adultos de mayor edad, eran un escándalo hace 20, 30, 40 o 50 años. Era un terrible escándalo. Mi cuñado dice que la forma como los homosexuales vestían en los años 80 y 90 es ahora el estándar de todos los hombres. Y sí, ¿cómo vestían los homosexuales en aquel tiempo? Todos atrinquetados. Ahora, ¿cómo ves a los hombres? Todos atrinquetados. Nuestra sociedad está tratando de levantar las barreras bajo el pretexto de la verdadera libertad. No, esto es algo liberador. Ustedes viven oprimidos bajo un montón de reglas. Vengan, sean libres, te dice la sociedad. Vive tu vida como te da la gana, te dice la gente. Tus amigos te dicen, te invitan que puedas salir y disfrutar de todo lo que existe en este mundo sin temer a las consecuencias, porque todo lo que existe en este mundo es lo único que hay y una vez que te mueras no pasa nada. Bueno fuera que así fuera. Bueno fuera que así fuera. Pero no es así. No es así. Una persona que piensa en eso es inconsecuente respecto a lo que nos dice la Biblia, de lo que vamos a hacer nosotros el día que se cierren nuestros ojos en este mundo. Porque ese día, cuando tú vayas al cielo, Dios por decirlo así, te va a parar a ti y va a poner a su ley a tu costadito. A ver en cuántas veces las has violado. ¿Cuántas veces has violado un mandamiento? ¿Cuántas veces has desobedecido? No solamente con tus obras, con tus palabras. Y no solamente con tus palabras, con tus propios pensamientos. Y hermano, déjame decirte, cualquiera que haya violado una sola vez la ley de Dios, la ha violado toda. No, pero yo nunca he matado, eso no importa. La ley de Dios es como si fuera una línea. No importa si tú la rompes acá o la rompes acá o la rompes acá, la rompiste. La rompiste. No importa si tú no hiciste tal o cual violación a un mandamiento, con que la hayas violado una sola vez, eso ya es ser un infractor. Y el castigo por el pecado es la muerte. La única alternativa que tú tienes es que Cristo sea tu Salvador. Ese pecado tiene que ser castigado con muerte. Y o tú llevas esa muerte sobre ti para tu destrucción eterna, o Cristo paga por ti. Los cristianos no despreciamos la ley de Dios. Los verdaderos cristianos nos interesa la ley de Dios, no porque sea un instrumento para nuestra salvación, sino porque nos enseña qué es lo que a Dios le agrada. Y a nosotros, los cristianos, llevamos la ley de Dios escrita, no en tablas como las tenía Moisés. ¿Sabe dónde la tenemos los cristianos? Escrita en el corazón. ¿Qué significa esto? Que amamos la ley de Dios. No significa que tengamos una obediencia perfecta. No significa que nunca fallemos. No significa que no nos cueste. Nos cuesta y nos cuesta muchísimo. Pero nos esforzamos. Nos esforzamos. Porque entendemos que la ley de Dios no es una restricción, es gracia. Es gracia.
Hermano, aunque este mundo nos esté invitando a que nosotros pensemos que la verdadera libertad está en el pecado, no, la verdadera libertad está en la obediencia a Dios. Y Dios nunca va a cambiar su ley. Su ley es eterna. Hoy estamos sufriendo los embates del movimiento gay. Los embates de este movimiento que quiere y ha logrado hacerlo en muchos países, imponer a la fuerza el pecado del homosexualismo, la depravación sexual, a tal punto que hoy vivimos en una sociedad donde ya no lo considera tan malo el homosexualismo, ya es una opción. Antes se veía como una enfermedad, por lo menos. Ahora ya lo vemos como una opción. Déjame decirte algo. Las leyes humanas pueden cambiar. El hombre puede comenzar a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dios no va a cambiar de punto de vista. El pecado del homosexualismo será pecado hoy y siempre, como desde el principio y hasta el final. Tú no te amoldes a este mundo. Y aquí quiero llegar con este punto. ¿Cómo entonces comenzar a deleitarnos en la ley de Dios? Lo primero que necesitas hacer es sacar tu cabeza del molde del mundo. Este mundo es como un molde. Tú agarras un molde en forma de osito, le echas gelatina y después de un rato, ¿qué vas a tener? Una gelatina en forma de osito. Nuestra cabeza ha sido metida en el mundo. Tenemos el molde del mundo, por decirlo así, en nosotros. Tienes que sacarlo en primer lugar de allí. Romanos 12:1 nos dice: no os conforméis. Ese conformar es amoldarse. No te metas en el molde de este mundo. Y nos sigue diciendo: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe cómo Dios va a cambiar la forma como tú piensas? A través del conocimiento de Él. Por eso, hermanos, no podemos dejar de decir en este púlpito la importancia que es que tú estudies la Biblia. Hermano, no tengas en poco la Biblia. No la tengas en poco. Tus devocionales diarios, la participación en la casa de oración, venir y congregar. Hermano, todo esto, venir a las oraciones, orar tú en tu casa con tu familia o de manera particular. Todo esto es muy importante porque evita que nosotros nos amoldemos a este mundo. Todo esto nos ayuda a que nosotros pongamos en Dios nuestra confianza. La ley de Dios no es un fastidio para nosotros. La ley de Dios es su gracia. ¿Cómo te va a cuidar Dios? Con su ley. Joven, ¿cómo tú vas a evitar dolores en tu vida? Con la ley de Dios. Él no te la ha dado para fastidiarte. Él te la ha dado para cuidarte. Haces bien si tú escuchas. Haces bien si prestas atención. Las próximas semanas vamos a estar estudiando los 10 mandamientos. Y mi propósito, dentro de otros, es que todos lo aprendamos de memoria. Porque si yo pregunto ahorita los 10 mandamientos, usted no me los va a decir correctamente. Comenzando porque me vas a decir que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Pastor, ¿no es ese? No. Ese es el resumen de los mandamientos relacionados con Dios. A partir de la próxima semana vamos a estudiar la ley de Dios. Y eso no es solamente las 2 semanas que siguen, sino que vamos a partir de acá en el libro de Éxodo, vamos a encontrar ley tras ley tras ley.
Y vamos a nuevamente a dejar al final de la prédica secciones largas que usted va a tener que leer en su casa para que pueda venir mejor preparado para escuchar la prédica. Pero mi intención, hermanos, no es solamente que veamos la ley que los israelitas tenían que obedecer, sino cómo esa ley sigue vigente para nosotros el día de hoy. La ley es eterna. Jesucristo dijo, pasará la tierra, pasarán los cielos, pero mi palabra no pasará. No, hermano.